más tarde, otros pueden ver después. Vamos a estar dando inicio entonces, estuvimos terminando el Evangelio de San Juan, ¿cierto? Lo vimos por completo, y ahora vamos a dar inicio al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Eh, ya con el Evangelio de Juan tenemos una visión más o menos general, ¿cierto? De la vida de Jesús en la tierra, y ahora ya vamos a ir viendo, ¿cierto? Cómo en mayor detalle, ¿cierto? Todo lo que hizo el Maestro aquí en la tierra, junto con sus discípulos, con los apóstoles, ¿cierto? Por eso que vamos a estudiar este libro ahora. Así que vámonos al libro de los Hechos entonces de los Apóstoles. Capítulo 1, vamos a dar inicio en el nombre de Jesús. Lo vamos a leer primero de la versión Reina Valera y después lo vamos a ir estudiando con la versión de estudio. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles entonces, capítulo 1, desde el 1 hasta el número 5 primero. Dice así la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Amén? Bien. Entonces leímos, ¿cierto? La primera parte, el primer capítulo y los primeros 5 versículos de los Hechos de los Apóstoles, eh, ¿cierto? Habla en primer término, ¿cierto? En el versículo 1 del primer tratado, ¿cierto? Cuando dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas, se está refiriendo probablemente al Evangelio de Lucas, ¿ya? Que probablemente fue terminado eh, un año y tanto antes de que se escribiera este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Eh, bueno, y hoy dice, ¿cierto? Oh Teófilo, porque es la misma persona a la cual se dirige Lucas al escribir su Evangelio, ¿cierto? A él le relata, digamos, todo lo que vivió con Jesucristo, ¿ya? Eh, después dice, ¿cierto? Más adelante, como estábamos leyendo, hasta el día, ¿cierto? En el versículo 2 hasta el día en que fue recibido arriba, ¿cierto? Se refiere a la resurrección de Jesús, cuando dice hasta el día en que fue recibido arriba. Y después cuando dice, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo, eh, se refiere en definitiva, ¿cierto? A que el Espíritu Santo de Dios es el orador y el gran autor de este libro, ¿cierto? De los Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Eh, dice después, ¿cierto? Que los apóstoles los escogió, eh, a los apóstoles que escogió, mejor dicho, ¿cierto? Y ahí está haciendo relación al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que duró alrededor de 3 años y medio más o menos, ¿cierto? Y que por supuesto este ministerio fue presenciado y fue también de alguna manera apoyado por todos los apóstoles que estuvieron con el Señor, ¿cierto? Eh, bueno, y después habla, ¿cierto?, de que en el versículo 3 estábamos leyendo de que después de haber padecido, ¿cierto?, de haber sufrido todo lo que sufrió el Señor, eh, se presentó vivo a muchas personas de manera indubitable, ¿cierto? Eh, ahora, ¿por qué es esto? Porque ya sabemos, ¿cierto?, a través de lo que relató Juan, ¿cierto?, en el libro que estudiamos antes, de que el Señor fue visto por muchas personas, ¿cierto?, antes de su resurrección y después de volver a la tierra antes de su ascensión, ¿cierto? Son dos hechos distintos. Primero cuando resucita, ¿cierto? Que ahí es visto, y después cuando asciende definitivamente, ¿cierto? Dice que que apareció durante 40 días, ¿cierto? Que es el tiempo entre que él resucita y asciende, ¿cierto? Eh, bueno, después en el versículo 4 dice, y estando juntos, eh, ahí se refiere, ¿cierto?, al momento en el cual Jesús subió al Padre, ¿cierto? El momento de la ascensión. Eh, y ese fue el momento, ¿cierto?, previo en el cual se le apareció a la mayor cantidad de personas, alrededor de 500 personas, tal como lo podemos corroborar en Primera de Corintios, ¿cierto? Primera de Corintios 15:6 nos habla de ese capítulo en particular. En relata, digamos, la cantidad de personas a las cuales se le apareció el Señor. Y dice, ¿cierto?, les mandó.
¿cierto? Que no se alejasen de Jerusalén. Es decir, no le estaba haciendo una sugerencia a sus discípulos, sino que le estaba mandando que no se alejaran de Jerusalén, eh, que era el lugar además del templo, ¿cierto? Donde el Espíritu Santo iba a descender, ¿cierto? Eh, sino que les dice, sino que esperaran la promesa del Padre, ¿cierto? Y se refiere en definitiva a lo que Dios les prometió en cuanto que iba a venir el Espíritu Santo, que también lo relata Lucas 24:49, y también está relatado en Joel capítulo 2, ¿ya? Ahí lo pueden ver con mayor detalle. Eh, bueno, después leímos en el versículo 5, ¿cierto? Que decía, porque Juan a la verdad bautizó con agua, ¿cierto? Eh, Simplemente al decir esto, ¿cierto? Está simbolizando el mejor bautismo de los creyentes, digamos que el mejor bautismo que los creyentes podían recibir, era en definitiva el que iba a venir después en Pentecostés, ¿cierto? Porque Juan solamente bautizaba con agua, era algo simbólico, pero el verdadero bautizo iba a ser, ¿cierto?, realizado a través del Espíritu Santo cuando bajara el Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, ¿cierto? Y decía después, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto, ¿ya? Y ahí se refiere, ¿cierto?, a ese día de Pentecostés que iba a venir, aunque Jesús nunca usó ese término, ¿cierto?, de hablar de Pentecostés, pero ya en este libro ya se estaba anunciando ya. Vamos a seguir avanzando con la lectura. Vamos a leer ahora desde el 6 hasta el capítulo 11. ¿Ya? Dame un segundo para marcarlo acá. El capítulo 11, del 6 al 11, entonces. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Seguimos avanzando. Perdón, acá. 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Eh? Eh, el 6 entonces. Dice ¿cierto? Entonces que dice entonces los que le habían reunido le preguntaron diciendo, ¿cierto? Eh, Aparentemente está dando detalles de la última reunión que tuvo con los discípulos antes de su ascensión, ¿cierto? Y le dicen, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, esta interrogante después el Señor la contesta a través del apóstol Pablo, ¿cierto? En 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿ya? Eh, Cuando estudiemos el libro, si es que alcanzamos a hacerlo antes que venga el Señor, eh, vamos a, vamos a entender esta parte. Y en el versículo 7 leíamos que dice, y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ¿cierto? O las épocas en que el Padre puso en su sola potestad, ¿cierto? En el fondo lo que Jesús le estaba diciendo es que no es asunto de sus seguidores ocuparse de esta información, ¿cierto? De saber los tiempos, eh, sino más bien preocuparse de expandir el reino del Señor antes de que Él venga, ¿cierto? Eh, Porque si él quisiera saber, hubiera querido saber, o hubiera querido que nosotros supiésemos, mejor dicho, el tiempo de su venida, él habría sido claro en su palabra y lo habría dejado muy especificado, pero él no lo deja en claro, porque no es de nuestra incumbencia. Todos deseamos que el Señor vuelva, pero, pero no tenemos que preocupar de eso, tenemos que preocuparnos de hacer su voluntad, ¿cierto? Eh, Después les habla del poder, ¿cierto? En el versículo 8 como leíamos, dice, pero recibiréis poder, ¿cierto? Ese poder que el Señor nos da, ¿cierto? Para poner las manos sobre los enfermos y sanarnos en el nombre de Él, ¿cierto? Para hablarle a las personas también de los prodigios y milagros que el Señor tiene,
la potestad de hacer, ¿cierto? Por su solo poder, por su sola sobrenaturalidad. Y después dice, pero recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, ¿cierto? Eh, bueno, y ahí obviamente está indicando de manera clara que ese poder es inherente al Espíritu Santo, es decir, un creyente no puede tener ese poder de parte de Dios si no está lleno del Espíritu Santo, es algo que va completamente unido, ¿cierto? Va de la mano. Eh, y únicamente ese poder es de dominio del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos poder. Si usted le ha puesto la mano a un enfermo y ese enfermo se ha sanado, eso no es poder suyo, ni es poder mío, es poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Si usted ha orado por una persona por restaurar su matrimonio o por restaurar su situación financiera y esa persona se ha restaurado, no es poder suyo, es poder del Espíritu Santo que mora en usted, ¿cierto? Y que actúa a través de usted como un instrumento de parte del Señor, ¿cierto? Y dice, y me seréis testigos, ¿cierto? Eh, Después dice, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Es decir, en el fondo, ¿cómo se llama? Les plantea un mapa, por decirlo de alguna manera, en algunos lugares conocidos por ellos, para expresarles que la obra de Dios tiene alcance mundial, ¿ya? En todos los lugares, no solamente en los lugares que están mencionando, ¿cierto? Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, sino que en todo el mundo, ¿ya? Dice, pues, y habiendo dicho estas cosas, se refiere, ¿cierto?, a las últimas instrucciones que le dio a sus seguidores, fue alzado, dice acá, ¿cierto?, esta versión. Eh, bueno, se refiere en definitiva a que subió, ¿cierto?, frente a sus ojos, de manera sobrenatural, eh, y una nube, ¿cierto?, lo recibió y lo ocultó de sus ojos, ¿cierto? Eso representa la gloria, ¿cierto?, la chequina de Dios, que envolvió a Cristo cuando él ascendía, ¿cierto? La gloria de Dios que lo envuelve y lo hace ascender. Eh, Después tenemos en el versículo 10, eh, vamos a silenciar acá. Ahí está. Ya. Mami, te silencié porque tenía tu micrófono prendido. Pero ya lo silencié ya, no te preocupes. Ya. Entonces el versículo 10 dice, decía, ¿cierto? Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, eh, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas. ¿Ya? Eh, En realidad esos dos varones eran ángeles, ¿cierto? Dice después el 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo, ¿cierto? Eh, Eso no quiere decir que solamente eran varones los que estaban mirando al cielo, porque ese término se usaba en términos genéricos tanto para hombres como para mujeres en esa época, ¿ya? Decía después, este mismo Jesús que fue tomado de vosotros arriba al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo, ¿cierto? Eh, en el fondo lo que le está diciendo, lo que le están diciendo es que ese mismo cuerpo, ¿cierto? Con las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y con todas las marcas que el Señor, ¿cierto? Le fueron impresas, ¿cierto? En su corporeidad, digamos, así va a venir después, tal cual como lo vieron que se fue, ¿cierto? Eh, Cuando se fue, ¿cierto? Desde el Monte de los Olivos. Sigamos leyendo entonces, ahora ya vamos a entrar a la parte del aposento alto, ¿cierto? Eh, También en esta parte se realiza la elección del sucesor de Judas, ¿verdad? Versículo 12, entonces seguimos el capítulo 1 y avanzamos en el versículo 12 en adelante. Vamos a tratar de llegar hasta el versículo 26, ¿ya? Para leer esta parte completa en la elección del sucesor de Judas y el episodio del aposento alto. Dice entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Del 12 dijimos entonces hasta el 26. Hasta Está bien, porque ahí vamos a estar terminando el capítulo 1. Entonces dice, capítulo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio que todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otros oficios, pues es necesario, pues, que de estos hombres que han hecho culto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo de nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de los dos has escogido para que tome la parte en este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado por los 11 apóstoles. Amén. Entonces, estamos en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Estamos analizando desde el versículo 12 al versículo 26, ¿cierto? Decía el versículo 12: entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama de los Olivos, ¿cierto? Recordamos que ese lugar del Monte de los Olivos fue el lugar de la ascensión, y que también fue el lugar de su descenso, en definitiva, ¿ya? El cual, dice, está cerca de Jerusalén, camino, decía acá, ¿cierto? Camino de un reposo, de un día de reposo, ¿cierto? Que en definitiva está hablando del día sábado, ¿ya? Y eso representa más o menos 1 kilómetro, ¿ya? O media milla. Es como ir de, 1 kilómetro debe ser, a ver, de la casa donde vivimos nosotros, más o menos, hasta Brauna es como 1 kilómetro más o menos, ¿ya? Y entrando subieron al aposento alto, ¿cierto? Eh, lo más probable es que este aposento alto haya sido el mismo lugar donde estuvieron comiendo las Pascuas con Cristo, ¿ya? Cuando yo le digo probablemente es porque hay estudios teológicos, no es que lo diga la Biblia, pero del análisis bíblico se desprende teológicamente que pudiese ser el mismo lugar. Por eso le digo, podría ser. Ya no quiere decir que la Biblia lo diga, pero los estudiosos llegan a esa convicción por este libro y por Lucas 22:12, ¿cierto? Que este aposento alto sería también el lugar donde se comieron las Pascuas con el Señor, ¿ya? Después dice donde moraba, ¿cierto? Y nombra a los que vivían ahí: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, Simón y Judas, ¿cierto? Eh, a este Judas, ¿cierto? También le llamaban Leveo o Tadeo, ¿ya? Eso lo aclara Mateo 10:3 y Marcos 3:18. Y bueno, dice el versículo 14 que todos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿cierto? Eh, Esto está expresando de alguna manera cómo se manejaban estas reuniones, ¿cierto? Es decir, los hermanos no se juntaban para vender productos, ¿cierto? No se juntaban para estar pelando, ¿cierto? Para estar comentando el último partido de fútbol o cómo está el tema del Medio Oriente. No, los hermanos se juntaban, ¿cierto? En oración y ruego, ¿cierto? A orar al Señor, a esperar, ¿cierto? La llegada del Espíritu Santo, etcétera. Como tenemos que hacerlo nosotros también, ¿cierto? Eh, y con sus hermanos, dice, pues, ¿ya? Y después, a partir del versículo 15 empieza a hablar acerca del sucesor de Judas Iscariote, ¿cierto? Aquel que traicionó al Señor. Y dice el 15: y en aquellos días Pedro levantóse en medio de los hermanos. eh, no quiere decir que estaba acostado y se levantó, sino que se refiere a que se puso por delante, ¿cierto? Que tomó las riendas de la situación. Digamos, se autodenominó como líder en ese momento para decidir quién iba a ser el sucesor o quién iba a tomar el lugar de Judas, ¿cierto? Eh, y dice, eh, bueno, y esto es importante, sí, ¿ah? Porque en esencia esto representa el inicio de la iglesia, ¿cierto? Cuando Pedro toma las riendas, toma el control, seguramente guiado por el Espíritu Santo, y empieza a dirigir la situación, ¿cierto? Desde este momento tan importante como es elegir
al que iba a ocupar el lugar de Judas, ¿cierto? Varones hermanos, ¿cierto? Dice, convino, ¿cierto?, que se cumpla la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, ¿cierto? Eh, el versículo 17 dice, del cual era contado con nosotros y recibió parte en este ministerio, ¿cierto? Eh, Se está refiriendo, ¿cierto?, a que, o quiere decir que era uno de los apóstoles, que había sido escogido por el Señor, ¿cierto? Sabemos que el Señor era omnisciente, Él sabía todo lo que iba a pasar, pero era potestad, ¿cierto?, y decisión de Él haberlo elegido como uno de los apóstoles, ¿cierto? Y entendemos que la decisión, por supuesto, de traicionarlo siempre fue de Judas. Dice después el 18, este pues adquirió un campo de salario de su iniquidad, ¿cierto? Eh, esto dice, ¿cierto?, de acuerdo a los estudios que se han hecho históricos, cuando dice que se adquirió un campo con el salario de su iniquidad, es decir, con la plata que él recibió, eh, se refiere o puede decir o referirse, ¿cierto?, a que fue un terreno que compraron los fariseos con el mismo dinero con el cual Judas traicionó al Señor para enterrarlo, ¿cierto? Para enterrar a Judas. Ahora, si ustedes lo contrastan con Mateo 27 6 al 8, ahí se puede llegar a esa convicción, ¿cierto? Por lo que dice acá y con lo que dice Mateo 27 del 6 al 8, ¿ya? Eh, y colgándose, ¿cierto?, reventó por medio de todas sus entrañas se derramaron, ¿cierto? Y ahí queda claro que él se suicidó, ¿ya? Y también lo relata Mateo 27 del 3 al 8, ¿ya? Por si queda alguna duda de que lo hayan matado, no. Judas se suicidó, ¿cierto? Eh, el 19, y fue notorio que todos los moradores de Jerusalén, o sea, perdón, y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, ¿cierto? Eh, de tal manera que aquí el campo es llamado en su nueva lengua, Aseldama, que es campo de sangre, ¿ya? O también conocido en estos tiempos como el campo del alfarero. Si usted va a Israel y pregunta por el campo del alfarero, le van a hablar de lo mismo, ¿cierto? El lugar eh, donde se suicidó Judas, ¿cierto? Campo del alfarero o campo de sangre, ¿cierto? O acélnama, ¿cierto? En la lengua de ellos, en la lengua hebrea. El versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella, ¿cierto? Eh, en el fondo, lo que se está diciendo con estas palabras del versículo 20 es que el nombre de Judas estaba escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Pero producto de esta traición, producto de que él traicionó a Jesús, ¿cierto? Su nombre fue borrado del libro de la vida, ¿cierto? Por su pecado, ¿ya? Eh, y después cuando dice que tome otro su cargo, ¿cierto? Se refiere al apostolado en definitiva. Y aquí nos queda claro que llamarse apóstol, ¿cierto?, en estos tiempos es una blasfemia, porque el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto?, elige a los 12 apóstoles, falla uno y se produce un capítulo completo para nombrar a otro apóstol. O sea, no es llegar y ser apóstol, ¿cierto? En estos tiempos hay muchas personas que se levantan diciendo ser apóstoles, y un montón, ¿cierto?, de títulos más, pero un apóstol es solamente aquel que ha sido nombrado, ¿cierto?, en esos tiempos por el Señor, y Pablo, ¿cierto?, que después el mismo Jesús se le aparece y lo unge, ¿cierto?, como apóstol también. Y por supuesto que el que sucedió, ¿cierto?, el que ocupó el lugar, mejor dicho, de Judas, ¿cierto? Después dice, el 21, conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, ¿cierto? Eh, Después del siglo XXII, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros, es decir, ahí está abarcando la totalidad del ministerio de Jesús, eh, de los 3 años y medio más o menos que él estuvo en la tierra. Después dice, uno se ha hecho testigo de nosotros, con nosotros, de su resurrección, ¿cierto? Eh, con esto a nosotros nos queda claro que la doctrina de la resurrección de Cristo es una doctrina cardinal, o sea, es fundamental que nosotros lo enseñemos, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero además de hablar del amor de Cristo, ¿cierto? Además de hablar de que tenemos que cumplir la palabra de Dios, es fundamental y es cardinal en la predicación de cada cristiano hablar acerca de la resurrección, ¿cierto? Eso es lo que le da el sustento a toda nuestra convicción, a toda nuestra creencia, a la Biblia, a todo lo que nosotros podemos predicar, la resurrección de Cristo. Sin resurrección se nos viene todo abajo, ¿cierto? Pero como Cristo resucitó, lo que nosotros predicamos es verdadero.
Por eso que se dice que es una doctrina cardinal del Evangelio, le da sustento, ¿cierto? El 23 dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿cierto? Eh, Estos fueron presentados por los apóstoles al Señor, ¿cierto? Para que el Señor, por medio de su Espíritu, eligiera quién iba a salir, ¿cierto? Sí, quién iba a ser seguir el apostolado. Y orando, ¿cierto? Cuando dice orando es porque está demostrando, ¿cierto?, la dependencia completa que los apóstoles tenían, ¿cierto?, con el Señor, de recibir su dirección, la ayuda y el apoyo para tomar esta decisión tan importante, ¿cierto? Dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoge de estos, ¿cierto? Ahí está expresando el deseo de que la selección fuera de parte de Dios y no de parte de nosotros, ¿cierto? O sea, no de parte de ellos. Y es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Nosotros tenemos que, todas las decisiones, permitir que Dios, ¿cierto?, tome las riendas del asunto, ¿cierto? Que Dios decida en todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo en la parte espiritual, ¿cierto? 25, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, ¿cierto? Y finalmente el fundamento de la iglesia, del cual cayó Judas por transgresión, ¿ya? Para irse a su lugar. Ahí está clarito, ¿cierto? A su lugar, que es el infierno, ¿cierto? Por la obstinación, por la ambición, Judas se fue al infierno, ¿cierto? Eh, Después dice el 26, y les echaron suerte, ¿cierto? Eh, eh, Esto a lo mejor te va a decir, pero si la suerte no existe, ¿cierto? Los cristianos no creemos en la suerte, pero esto es bíblico, ¿cierto? Y viene del Antiguo Testamento. Hay una referencia en Deuteronomio 33:8 al 10 y en número 27:21. Ahí está el tema de echar suerte, ¿cierto? Que por un tema de tiempo ya nos quedan 8 minutos, no lo vamos a analizar, pero el tema de echar suerte es un tema bíblico, ¿ya? Que no tiene nada que ver con verse la suerte, o sea, otra cosa, pero en algún momento la vamos a analizar, ¿cierto? Y después dice, y cayó la suerte sobre Matías, ¿cierto? Eh, Cayó la suerte sobre Matías. Lo más probable es que los nombres, ¿cierto?, de estos dos discípulos hayan sido puestos sobre piedras, ¿cierto?, según los análisis bíblicos que se hacen, o en pedazos de pergamino o de madera, y que luego hayan sido colocados en una urna para echar la suerte, ¿cierto?, para decidir finalmente quién iba a salir. Como se hacía, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, muy bien relatado en Levítico 16, ¿cierto?, del 8 al 9, eh, y en Josué 14:2. Ahí se expresa de qué manera se echaba suerte en ese tiempo y también lo hicieron los apóstoles, ¿cierto? Y fue contado con los 11 apóstoles, ¿cierto? Cuando dice fue contado, ahí nos queda claro, ¿cierto?, que la decisión fue de parte del Señor y no de los discípulos, ¿cierto? Los discípulos o los apóstoles que estaban nombrados echaron suerte, ¿cierto?, en términos bíblicos, y fue elegido finalmente Matías como el discípulo que iba a seguir, ¿cierto?, el oficio de apóstol, ¿cierto? Vamos a quedar hasta acá, ¿cierto? Ya la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a estar iniciando el capítulo 2 y ahí vamos a mostrar de manera más profunda, ¿cierto?, en el episodio de Pentecostés. Amén. Nos quedan algunos minutos para orar. Ya va a ver, hermana Cecilia, que nos pueda despedir con una oración. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre amado, por poder tener estos minutos para conocer de tu palabra, Padre celestial. Te pido que use, Dios mío, nuestro cerebro, nuestra cabeza, Señor Jesús, para que podamos almacenar cada una de estas enseñanzas, Dios mío, que usted nos ha enviado. Te pedimos que nos cuide, que nos proteja en Amén. nuestro descanso, Dios mío. En el día de mañana, igual usted sea con cada una de nuestras familias, Dios mío. Te pedimos también, Señor Jesús, por los hermanos que no se conectan. Tú Amén. conoces, Señora, sus razones. Te pedimos por cada uno de ellos, Dios mío, Oh, para que sí. usted incluya sus corazones, Dios mío, para que ellos puedan buscar de su palabra, Padre Celestial. Amén, papá. Damos gracias por todo, por el día que usted nos ha regalado, Oh, sí. por el tiempo, por la salud, por los Gracias. alimentos, por todas las bendiciones que usted nos da cada día, Padre eterno. Amén. Pedimos que nos cuide y que nos acompañe siempre Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi hermano, con esto hemos terminado este estudio. Hola, hermano Esteban, Amén. Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, y estaba aquí escuchando calladito ahí. Ah, Es ya, que qué bueno. estaba descansando mis piernas, que me dolían mis piernas. Ah, no, tranquilo, está muy bien. Ya, pues, Estaba cenando el hermano. Estaba atorado con un hueso de pollo. sí, sí, pues sí, hermano, tiene algo ahí. Está Ay, bien, pues si no trabaja todo el ay, día, está cansado. Eh, Hay entregar que parar tu la dolor. grabación para que sigamos echando la talla, pues.